Como ya os había comentado, hoy os traigo la segunda parte de las lecturas que hice para el marzo asiático. Lo primero que tengo que deciros es que os cojáis un cafetín, un té, porque me da la impresión de que este vídeo va a ser largo porque tengo mucho que contaros. Para empezar, por supuesto, tengo que daros las gracias a todos por participar en el marzo asiático. Fue una propuesta o un reto, como queráis llamarlo, que se me ocurrió y que pensé que iba a ser algo bastante personal. Y realmente no pensé que fuera a tener esta repercusión. Me impresionó mucho lo que habéis comentado por Twitter, por Instagram, por aquí por YouTube. He visto un montón de vídeos y por favor quedaros hasta el final de este vídeo porque al final os voy a recomendar varios vídeos que habéis hecho y que quiero que queden ahí y que no os los perdáis, de recomendaciones de literatura asiática, de lecturas que habéis estado haciendo, algunos booktubers geniales que he descubierto. En fin, eso estará al final del vídeo. Y nada, eso, que muchísimas gracias por participar, que creo que esto es tan guay porque hemos leído un montón de libros súper diferentes y yo al menos me he apuntado muchísimas lecturas que si no leo a lo largo de este año me las guardaré para el marzo asiático del año que viene porque ha tenido, no sé, creo que tanta gente se ha implicado que ahora ya es como algo de todos y que creo que el año que viene podemos repetir. Y nada, eso, simplemente muchas gracias por seguir comentando y por seguir recomendando cosas y por participar, porque creo que eso, que es súper enriquecedor para todos. De los libros que he leído yo en total, pues han sido 7, o sea, muchísimos libros. Ya sabéis que más o menos mi media de libros leídos son 4 o 5 al mes como mucho. Este mes ha habido un poquito de trampa porque he cogido un par de libros que han sido súper finitos, entonces me los he leído muy rápido. Y al fin y al cabo he estado como tan implicada y con tantas ganas de leer más cosas que, no sé, me he esforzado un poquito y lo he disfrutado un montón. Cada uno de estos libros es de una nacionalidad diferente. He leído un libro de Japón, otro de India, de Irán, de Líbano, de China, de Siria y de Vietnam, el último. Irónicamente, el que más interés me ha despertado, quiero decir, todos me han parecido súper interesante, creo que está muy guay porque todos ellos me han descubierto partes de la cultura y de, no sé, de la historia de estos países que yo en gran medida desconocía, pero sorprendentemente de todos, el único que incluí a última hora, que es el de Vietnam y que fue un poco así sobre la marcha, es el que más interés me ha despertado por su país. Os recomiendo de todas maneras, si no habéis visto el vídeo de la primera parte, que lo veáis, porque en eso os hablo de los 3 primeros libros que he leído. Ahora sí vamos a hablar de El contador de historias, que es un libro ambientado en el Líbano de Rabi Alamedin o algo así. Bueno, es un libro bastante famoso, yo ya lo he devuelto a la biblioteca, pero bueno, os dejaré como siempre alguna foto por la pantalla. Que no se engañe la foto, porque en realidad es un pedazo mastodonte increíble, son unas 600 páginas de libro. Y es un libro al que le di 3 estrellas y que no fue lo que yo esperaba. No es un libro que me parezca una pasada, pero tampoco me parece un mal libro. Es uno de estos libros que está como en esa zona de grises, que hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan. Me alegro de haberlo leído, pero tampoco lo recomendaría a todo el mundo. A ver, empezando sobre todo por el principio, la historia nos cuenta cómo Osama vuelve a Beirut después de una serie de años, porque él ya vive en Estados Unidos, y vuelve a su casa en Beirut para cuidar o para ver a su padre que está enfermo e ingresado en el hospital. A través de esta visita va a reencontrarse pues, con toda su familia, con su hermana, con sus tías, con su padre, lógicamente, y nos va a empezar a contar toda su vida, la vida de su padre y sobre todo la vida de su abuelo, que fue un contador de historias, o Hakawati, que nunca me acuerdo cómo se dice, y nos va a contar pues también a través de esto la infancia de su abuelo y al mismo tiempo va a ir narrándonos diferentes historias como la de Fátima, que es una de mis historias favoritas, y así entremezcla las historias más realistas de su pasado y el pasado de su familia con las historias más de aventura, de magia, de, no sé, imaginación a tope, que son la de Fátima y Baibars. Bueno, así contado, la verdad que ya os digo que a mí me llamó mucho la atención el libro y creía que me iba a enamorar, y creo que es un libro que si hubiera tenido en vez de 600, 300 páginas me hubiera gustado mucho más. Es una pena porque al final se me hizo muy largo, se me hizo un poco tedioso en algunas partes, creo que se extiende en exceso y que hay cosas que sobran un poquito, como que no te aportan nada. Otra cosa que no acabó de conquistarme fue cómo está narrado, y es que va saltando constantemente de una historia a otra. Pero son millones de historias y la verdad es que cada historia a veces tan solo son 2 páginas o 3 y ya te salta otra, con lo cual cuesta mucho como centrarse en los personajes. A mí al principio me liaba muchísimo quién era primo de quién, cuántas tías tenía, quién era esta, quién era aquel.
me costó un poco ubicarme. Que por otra parte me gustó muchísimo por toda la historia que nos cuenta, las de las mil y una noches, como la de Fátima. Fátima es un personaje que me gustó muchísimo, pues me encantaron, las disfruté muchísimo, es como que, no sé, me parecía tan original como estaba contado. Pero ya os digo, luego hay partes, por ejemplo, la infancia del protagonista me gustó, pero su juventud me pareció que no aportaba mucho. Hay personajes que no llegas a ver, están muy estereotipados o no tienen mucha profundidad, porque ya os digo que son tantos personajes y tantas historias que es imposible que te desarrolle todos. Y el padre, por ejemplo, que es como una figura central dentro de la obra, me parece que no acaba de comprenderse bien, ni siquiera su madre. Está más desarrollado el personaje del tío Yihad que de su padre, y me da penilla, ¿no? Que son personajes que ves que había que rascar un poquito más, y igual haber quitado parte de esas pequeñas historias. No sé, quiero decir, en conjunto me parece una obra desigual, un poco extraña, porque ya os digo, no tiene como un hilo conductor, te vas perdiendo entre personajes e historias, pero al mismo tiempo ya está también su gracia, ¿no? Entonces, para mí un poco demasiado larga. Pero tiene su encanto, he aprendido mucho. Al terminar el libro me puse a buscar cosas sobre la historia del Líbano. La verdad que yo lo valoro mucho, que un libro consiga, pues eso, motivarme para que me informe más. La historia en sí de este país me ha llamado mucho la atención, y este libro, aunque se haya quedado en un... de cosas que me gustan mucho, cosas que no, en fin, lo he disfrutado y seguiré. Voy a buscar más libros de este autor, sé que hay varios más, a ver si me podéis recomendar alguno. Igual que no sea tan extenso y tan lioso, si hubiera algún libro más cortito, porque su manera de narrar y la atmósfera de ese país, de esas leyendas, de, no sé, de esas costumbres que tienen tan particulares, pues me gustó muchísimo. El siguiente libro que leí, ya os he hablado de él, es Los 100 sentidos secretos de Amitan, que nos llevó a China. No os voy a comentar mucho más porque ya tenéis una reseña bastante extensa en el canal. Si no la habéis visto, os la voy a dejar arriba en la i. Y bueno, simplemente decir que es el libro que más he disfrutado de todo el marzo asiático. Es probablemente un libro que no sea para todo el mundo, que reconozco que tiene cosas negativas, que no es una obra maestra en plan Los Miserables, no, pero por cómo está escrito, por lo que cuenta, es un libro para mí. O sea, de esos libros que dices, es que está hecho para mí. Tiene un personaje que es Quan, que creo que se quedará conmigo el resto de mis días porque me enamoré de él, y pocas veces me pasa de eso, hasta ese punto, amar un personaje. Y bueno, es una historia, ya os digo, que me encantó. Y si os interesa, pues eso, ahí tenéis la reseña. Después me leí este libro cortito, que nada, es que os lo leéis en 5 minutos, que es de Khaled Hosseini, Sea Prayer. En español se tradujo como Súplica a la mar. Este es el autor de Mil soles espléndidos y Cometas en el cielo, que son de estos libros que además habéis leído mucho en el marzo asiático. Yo los tengo apuntadísimos para leer y seguro que lo leeré más adelante, alguno de estos dos fijo. Y bueno, este libro surgió como un homenaje precisamente a los refugiados sirios y a ese viaje que les ha costado la vida a tantos de ellos. Nació precisamente con la historia de este niño que falleció en el 2015 ahogado en el mar, y que fue como tan impactante y que, bueno, pues todos conocemos y todos nos horrorizamos. Es un relativo muy corto, está contado como desde el punto de vista de un padre precisamente, que narra a su hijo, su historia. Tiene ilustraciones, unas ilustraciones muy bonitas de Dan Williams. Bueno, no os quiero decir mucho porque ya os digo, es un relato que os leéis en 5 minutos. No es que me haya impactado, pero me gusta esa manera en la que evoca toda esta historia, y desde luego lo mejor que tiene es que consigue hacerte reflexionar sobre todas las vidas que se han perdido en el mar. Pues ya os digo, es un libro que te da para pensar y es muy cortito, pero recomendable. Realmente, como os decía, la mayor sorpresa del mes ha sido Los paraísos ciegos de Duong Thu Huong. Es una autora vietnamita y yo no la conocía para nada hasta que Marie, una bloguera que sigo desde hace un montón de tiempo y que tiene una página de Instagram que os dejaré también en la cajita de información, es una de mis blogueras preferidas. Si no la seguís, de verdad tenéis que seguirla porque es uno de mis imprescindibles totales, su Instagram. Marie leyó para el marzo asiático otra novela de esta autora y yo la estuve buscando desesperadamente porque le había gustado mucho, pero no la encontré, está descatalogada, y en cambio en mi biblioteca tenían esta novela de la misma autora y dije, pues venga, o sea, a por ello. No sabía nada del libro y bueno, pues ya veis cuál fue mi sorpresa cuando me enamoré por completo de esta novela, de cómo está escrita
y me fascinó todo lo que nos muestra de la historia y la cultura de Vietnam. El libro está ambientado años después de la guerra de Vietnam y la protagonista es una niña, Han, que es huérfana por parte de padre y vive con su madre únicamente, que bueno, pues hace verdaderos estragos para conseguir llegar a fin de mes y conseguir pues darle una vida digna a su hija, y tiene una relación como muy bonita y muy estrecha hasta que la hermana de su padre vuelve a sus vidas, que es una mujer que también ha sufrido muchísimo y ha conseguido, bueno, pues cierta fortuna, y decide hacerse cargo en cierta manera de Han, lo que en cierta manera provoca que la relación entre Han y su madre se enfríe. La relación de Han con su tía y su madre es el núcleo total de la novela, aunque vamos a ver cómo crece Han, incluso vamos a ir hacia adelante y hacia atrás en el tiempo y viendo pues, cómo viaja ahí a Rusia y varios elementos más del pasado antes de que naciera Han, cómo les afectó pues, precisamente a la madre y a la tía de Han la llegada de las reformas comunistas. Fue una verdadera catástrofe en su aldea en la que personas que tenían simplemente unas tierras, que era gente pobre, aunque tuviera esas tierras, que intentaba labrar con el sudor de su frente, pues fueron torturadas simplemente por tener esas tierras, porque eran enemigos de los campesinos supuestamente, y bueno, más barbaridades y esa falta de libertad de expresión y de pensamiento que siempre hemos visto en los países en los que rigió el comunismo, y a mí cuanto más sé de esto, más me cabreo y más alucino. El caso es que me ha parecido un libro precioso, simplemente precioso por cómo está contado, por lo bucólico que es, por lo nostálgico que resulta. Tiene momentos duros, pero tiene tanta dulzura, está contado con tanto mimo, parándose en cada detalle del paisaje, del entorno, de las costumbres, absolutamente de todo. Además se nota mucho porque, por ejemplo, en comparación con los libros de Amitán, que al final tiene esa parte muy occidental, porque ella es occidental en realidad, tiene esas dos mitades. Aquí vemos un libro muy oriental, plenamente oriental. Te hacen muchos apuntes el traductor para que comprendas bien de lo que te están hablando. Y os digo que a mí me fascinó la historia, los personajes, sobre todo la narración, cómo está hecha. Es un libro que me ha gustado muchísimo. Es una pena que esta autora, pues he visto que casi todos sus libros están descatalogados. Voy a buscarlos, voy a intentar leer más cosas de ella porque, no sé, me ha parecido tan original, tan distinto a todo lo que he leído. No sé, me ha dejado tantas ganas de saber más cosas de Vietnam y de su historia y su cultura, que bueno, muy fan de esta autora y nada, os la recomiendo. Ir a vuestra biblioteca a ver si tenéis suerte como yo y tenéis alguna de sus novelas, porque merece la pena. Y ahora, para finalizar, quería recomendaros, como os dije al principio, algunos vídeos y algunos canales que he descubierto gracias a este reto. Primero quería hablaros de varios canales que no conocía y conocí gracias al marzo asiático. Uno de ellos es el canal de Claudia, Mis ganas de leer se llama. Esta chica ya os digo que la conocí hace muy poquito, pero me gusta muchísimo cómo hace los vídeos, y os recomiendo precisamente que hace poquísimo, la semana pasada, sacó la reseña de La Casa del Álamo, que ya sabéis que es un libro que de hecho yo os recomendé también que leyerais para el marzo asiático porque me encanta. Os lo recomiendo mucho. También tiene otro vídeo sobre las lecturas que iba a hacer a lo largo del marzo asiático. Y nada, pasaros por su canal. Os voy a dejar en la cajita de información todos los canales de los que os voy a hablar, porque no me van a entrar en la i. También descubrí el de Jordi Silva y os recomiendo mucho un vídeo que hizo sobre los 3 libros que leí yo este mes. Además tenemos el de Carla Eiling, que hizo varios vídeos relacionados también con el marzo asiático. De ellos os recomiendo las lecturas que tenía planeadas para el marzo asiático, que espero que haga un vídeo de resumen de lo que leyó, porque son todas lecturas geniales y maravillosas. Y por último también os quería recomendar el canal de Kruskaya, que es una chica que tampoco conocía y vi que tenía varios vídeos. Os recomiendo sobre todo el TBR, de las lecturas que iba a hacer a lo largo del mes. Pasaros por estos 4 canales que os digo, yo he descubierto gracias al marzo asiático y me han encantado los 4. Y ahora quería recomendaros, por supuesto, otros canales que ya conozco de sobra, que sigo desde hace tiempo, que soy fan. Para empezar, Mikey, desde luego, su vídeo sobre literatura coreana es uno de mis preferidos, por el que di gracias por proponer este reto solo por ver ese vídeo, porque tenía muchísimas ganas de verlo. También tiene otro vídeo sobre el TBR, o lo que voy a leer este mes. Os quería recomendar los vídeos que hizo la biblioteca de Lisbeth, Mari, que como siempre son estupendos. Hizo varios sobre lo que iba a leer y luego después las lecturas que hizo. También los vídeos de Repellent Boy and Books, que es un canal que me gusta muchísimo. Si no lo conocéis, por favor, pasaros por allí, porque lee muchísima literatura asiática y de hecho ha puesto ahora en marcha un club sobre lectura asiática, o sea que si os quedáis con más ganas de leer libros asiáticos, apuntaros a este club.
Él hizo también varios vídeos con este tema. El último que hizo hablando sobre los libros que había leído para el marzo asiático os lo recomiendo mucho. Por supuesto tenemos a María Alcaide, que hizo también un montón de vídeos. Entre mi preferido tenemos el de recomendaciones de literatura asiática, y ha leído muchísima literatura asiática, así que pasaros por allí. Y nos quedan todavía un par. Tenemos el de La Pecera de Raquel, que es un canal que sigo desde hace relativamente poco, pero me gusta muchísimo y me he hecho muy fan. Y también hice un vídeo de recomendaciones de literatura asiática que os recomiendo mucho. Y finalmente tenemos a 313, que es una chica que sigo desde hace bastante tiempo y que me gusta mucho también su contenido. Y hizo un vídeo sobre lo que iba a leer en el marzo asiático. En fin, todos estos vídeos súper recomendables todos, os los dejo en la cajita de información. Pasaros por favor a verlos porque son geniales. No me da tiempo ya a hablar de Instagram y Twitter, donde habéis comentado muchísimo. Sobre todo en Instagram me ha apuntado un montonazo de lecturas. Y muchísimas gracias, de verdad. Pasaros simplemente con el hashtag marzo asiático por Instagram y vais a encontrar un mogollón de lecturas para los próximos 5 años por lo menos. Y nada, ya os digo, se está haciendo el vídeo muy largo, o sea que lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias de nuevo por haber participado. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto y adiós.